Hace unos días hice el video hablando sobre la tercera temporada de Invincible y más que nada nos centramos en el tema del presupuesto, ya que cuando hay episodios de mala calidad en cualquier producción siempre surge el tema de que si hay bajo presupuesto. En ese video aclaramos que no es tanto que Invincible tenga un bajo presupuesto, que sí lo tiene, si se compara con series del mismo país, pero más que nada lo que influenció, entre comillas, en la decadencia de Invincible es el tiempo de producción. La primera temporada tuvo un total de 3 años de producción, mientras que la segunda y tercera apenas tuvieron un año y poco más. Con la idea ahora de querer sacar de forma anual una temporada de Invincible, la situación no tiene pinta que mejore. Si esto sigue así, Invincible tendrá una temporada de 8 episodios con apenas 1 o 2 episodios de buena animación, ya que la carga de trabajo para los animadores hace imposible que puedan dar una buena calidad en poco tiempo. De esto salió el debate de qué tan diferentes son las producciones de series estadounidenses con los animes de Japón, ya que bien se sabe que pese a que el presupuesto de los animes en general es extremadamente reducido, la realidad es que en términos de calidad las producciones estadounidenses están años luz de lo que el anime japonés trae año tras año. Y eso es lo que quiero analizar en el video del día de hoy, qué tanta diferencia hay entre las producciones de Estados Unidos y Japón, y por qué el anime japonés, pese a tener un menor presupuesto y hasta en algunos casos menos tiempo, es capaz de traer calidad como esta. Cuando se habla de calidad en la animación, muchas veces se asume que un mayor presupuesto equivale automáticamente a un mejor producto, pero el caso de las series animadas en Estados Unidos y Japón demuestra que esto no siempre es cierto. Las series animadas estadounidenses suelen contar con presupuestos significativamente más altos que los animes japoneses, por ejemplo, producciones como Invincible o Rick y Morty pueden manejar presupuestos de entre $500.000 y $1.000.000 por episodio, mientras que un anime promedio tiene un presupuesto mucho menor, generalmente entre $100.000 y $300.000 por episodio. Pero pese a estas limitaciones, el anime logra destacar en términos de animación, lo que nos lleva a analizar el modelo de producción y la manera en que se utiliza el presupuesto. En Estados Unidos, las series animadas suelen subcontratar la animación a estudios en otros países, principalmente Corea del Sur, Filipinas o la India, donde los costos de producción son más bajos. Los equipos en Estados Unidos se enfocan más que nada en la preproducción, hacer guiones, storyboard y el diseño de personajes, mientras que la animación en sí, la producción se terceriza, lo que permite mantener costos controlados, pero a su vez genera menos supervisión artística sobre la animación final. En cambio en Japón la mayor parte de la producción ocurre dentro del país o en estudios con estrecha relación con la industria del anime. Si bien también se subcontratan partes del trabajo, sobre todo la animación intermedia, los directores y animadores clave suelen tener más control sobre el producto final. El anime está estructurado de manera diferente. Los estudios trabajan con cronogramas ajustados y una optimización extrema de los recursos, logrando calidad incluso con un presupuesto reducido. Otro punto clave es la planificación a largo plazo. En Estados Unidos, muchas series animadas tienen temporadas planificadas con mucha antelación, lo que permite tiempos de producción más largos pero también menos flexibilidad. En Japón, el anime se produce en ciclos más cortos y muchas veces se trabaja con tiempo límite, lo que pone a los animadores bajo una enorme presión, pero también permite ajustes rápidos en la calidad y la dirección artística. En resumen, que mientras que en Estados Unidos se apuesta por presupuestos altos y procesos externalizados, en Japón logran compensar su menor financiamiento con una mayor dedicación y optimización de los recursos, lo que explica por qué un anime con un tercio del presupuesto puede llegar a verse mucho mejor. Una de las razones más importantes por las que el anime mantiene una calidad superior a muchas series animadas de Estados Unidos, a pesar de su menor presupuesto, es la cultura laboral japonesa y el método de trabajo en la industria de la animación. Japón tiene una ética laboral que prioriza la dedicación extrema, la disciplina y el sacrificio, algo que se refleja en cómo operan sus estudios de animación. A diferencia de Estados Unidos, donde las leyes laborales limitan las horas de trabajo y se prioriza el equilibrio entre la vida laboral y personal, en Japón, la industria del anime está marcada por largas jornadas de trabajo. Es común que los animadores trabajen entre 10 a 16 horas diarias, a veces sin día de descanso durante semanas. Aparte, muchos animadores en Japón no son empleados fijos, sino que trabajan como freelancer, lo que significa que sus ingresos dependen de la cantidad de escenas que animen. Este sistema, combinado con plazos de entrega muy ajustados, provoca que muchos animadores trabajen hasta el agotamiento. De ahí tenemos casos como por ejemplo el de Madhouse hace muchos años, donde los empleados reportaron jornadas de hasta 400 horas mensuales. En contraste, en Estados Unidos, los sindicatos de animadores protegen a los trabajadores, limitando sus horas laborales y asegurando sueldos más altos. Esto genera un ambiente de trabajo más estable, pero también significa que la producción es más costosa y que no es posible la aceleración del trabajo más allá de ciertos límites.
Otra diferencia clave es la mentalidad con la que se trabaja en cada país. En Japón, muchos animadores ven su trabajo como una vocación más que como un simple empleo. La industria del anime está llena de casos de artistas que aceptan bajos sueldos y largas jornadas de trabajo simplemente por amor a la animación. Esta mentalidad lleva un nivel de dedicación extrema que, aunque produce obras de gran calidad, también genera problemas de salud y burnout en los trabajadores. En Estados Unidos, la animación se maneja de una forma más corporativa. La mayoría de los animadores son empleados con contratos estables, beneficios y protección laboral. Esto evita los abusos, pero también limita la flexibilidad y velocidad con la que pueden trabajar. Si un estudio en Estados Unidos quisiera igualar el ritmo de producción de un estudio japonés, tendría que pagar muchas horas extra o contratar más animadores, lo que dispararía los costos. Esta diferencia de métodos de trabajo se traduce directamente en la animación. En Japón los estudios pueden exigir más a sus equipos sin preocuparse por regulaciones laborales, lo que permite que los animadores pasen más tiempo puliendo sus escenas y logrando secuencias impresionantes. Por el lado de Estados Unidos, los animadores trabajan bajo un horario más controlado, lo que significa que si una escena requiere demasiado tiempo para ser pulida, simplemente se simplifica o se recorta. Esto explica por qué muchas series animadas estadounidenses, incluso con altos presupuestos, presentan animación limitada y reutilización de assets, mientras que en Japón, con menos dinero, se logran momentos como estos. Pero ahora, ¿hay algún modelo mejor? Claro que los dos tienen ventajas y desventajas. El modelo japonés alcanza niveles de animación impresionantes con presupuestos reducidos, pero al costo del bienestar de los animadores, mientras que el modelo estadounidense protege mejor a los trabajadores, pero limita la flexibilidad y creatividad que pueden tener los equipos de animación. Esta diferencia en la cultura laboral es una de las principales razones por las que el anime sigue destacando en términos de calidad, a pesar de su limitación de presupuesto. Ahora, si me preguntan a mí cuál es el factor principal que hace tan diferente la calidad de animación de estos dos países, sin duda es su modelo. Como ya lo mencionamos en otros videos, el presupuesto, por lo menos en producciones japonesas, no es la respuesta a todo. La mayoría de animes se hacen con el mismo presupuesto. Lo que los hace diferente es el tiempo de producción y la gestión. A veces se cree que al tener más dinero, por lo menos en producciones japonesas, se pueden contratar más animadores y así tener una mejor animación. Pero yo siempre doy el mismo ejemplo. Kyoto Animation, uno de los mejores estudios de animación en Japón, no solo por sus obras, sino por su modelo de trabajo, ha tenido animes donde los episodios no han pasado de los 5 animadores y han sido auténticas obras de arte. En la industria del anime, mientras menos personas trabajen en un episodio, mejor, porque hay un mayor control sobre el producto. Claro que hay casos donde si se quiere hacer algo, vamos a decirle, muy loco, se buscan muchísimos animadores, pero por lo general, lo ideal en un anime sería que trabajen pocas personas. Es por esto que muchas veces, aunque se le baje una millonada de dinero a un estudio para producir cierto proyecto, estos no aceptan, porque saben que el dinero no es lo más influyente, sino que es el tiempo de producción. El estar 10 o 16 horas sentado frente al ordenador animando no es la clave para la calidad. Buenas gestiones llevarían a buenas producciones, pero por lo menos en el caso de Japón, por la demanda que existe, eso es casi imposible. Y es difícil que las producciones de series en Estados Unidos aumenten su calidad, ya que no tienen el mismo modelo de trabajo, y eso está bien. Repito, no es la idea de que los animadores estén 16 horas frente a una computadora, pero lamentablemente, mientras haya demanda, las cosas no van a cambiar.